En el Evangelio según San Juan, gloria al Señor. Evangelio según San Juan, el capítulo 17. Y el verso 21. Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 21. Léalo en voz alta, por favor. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Te damos gracias esta mañana, soberano Dios, Padre celestial, por tener con nosotros tu palabra. Gracias, soberano Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Siéntese, por favor. Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el verso 27. Jesús dice a los discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta mañana vamos a hablar un poco sobre relaciones interpersonales, fundamentadas en ese derrotero que el Señor nos trazó en su manual, que es su palabra. Amén. Porque el manual de vida nuestro, ¿cuál es? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. David dijo: atenderé mis caminos para no pecar contra ti, y en mi corazón guarde tus dichos para no pecar contra ti. Entonces yo he orado al Señor, he venido pidiéndole a Dios que nos ayude, porque una de las cosas que personalmente a mí me preocupa, hermanos, en relación a lo que tiene que ver con yo no digo tanto con la iglesia, porque la iglesia es sustentada por Él y cuidada por Él, pero hagamos uso de un término más bien como congregacional, ¿cierto? Y una de mis preocupaciones, en razón a que a mí me gusta analizar mucho, yo les he dicho que a veces voy como el búho, y no porque estoy callado, pero estoy analizando todo. Y una de las cosas que me preocupa a mí es ver cómo nosotros hemos caído en el grave error de no hacer honor a un principio bíblico que es el que nos tiene que regir, y es el de Efesios 4, cuando el apóstol habla acerca de guardar la unidad, ¿cierto?
la unidad de la fe, la unidad del cuerpo, la unidad del espíritu. Precisamente por eso nuestra razón social. ¿Cuál es nuestra razón social? Iglesia pentecostal, ¿cómo? Unida de Colombia, ¿cierto? Y yo creo que la razón social está fundamentada en nuestros artículos de fe. Pues decimos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es en todos y sobre todos y por todos, ¿cierto? Pero ya en el contexto de la realidad encontramos una cantidad de falencias que de alguna manera tenemos que ponerle mucho cuidado porque nos hacen mucho daño. Y es precisamente que aunque decimos que somos unidos, a veces no somos tan unidos. Gracias por eso. ¿Ya me viene? A veces no somos tan unidos. Más bien a veces pareciera como si fuéramos ajenos los unos a los otros, cuando la Biblia enseña algo diferente. Y cuando usted lee el Evangelio de San Juan, capítulo 17, no lo voy a hacer ahora, veanlo en la casa. Usted encuentra que una de las cosas en que Jesús persistió en relación con los discípulos fue precisamente en que ellos estuvieran siempre unidos. Y creo que la razón de ser de la obra redentora del Calvario tiene dos connotaciones, ¿no? La primera era la redención de la raza caída, pero la segunda, la reconciliación de los pueblos, pueblo judío y el pueblo gentil. Y yo creo que lo miremos. Aquí está la palabra del Señor que no nos deja mentir. ¿Cierto, hermanos? La carta a los Efesios en el capítulo 2, cuando usted comienza a leer esta carta, vamos a leer la Biblia esta mañana, hermanos. Hoy no voy a despelucarme, no. Hoy quiero apelar a la conciencia y a la razón, porque creo que hay cosas que hay que replantear y hay que mejorar en Dios. Porque ¿qué es suplicar y hablar en lenguas y hacer todo lo que hacemos y no tener paz los unos con los otros? Entonces usted lee el verso 2 del capítulo 2 de Efesios, dice, primero que dice, y Él os dio vida a vosotros por estar muertos en vuestros delitos y pecados, ¿cierto? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia. El desobediente está guiado por el diablo. ¿Qué hace o así? Porque el primer desobediente es él. Entonces, cuando hay un desobediente en la iglesia hay que ponerle cuidado. ¿Sí? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne y haciendo la voluntad de ¿qué? Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, mire que hay un participalismo para que no vayan a creer que usted es algo porque tenía plata, no. Porque aquí todos estábamos pelados. ¿O no, vamos a él? Por gracia sois salvos. Dice, y juntamente con él nos resucitó
Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si usted continúa leyendo, va a encontrar en el verso 14 que dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo 4 pueblos, 5 pueblos, 6 pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, ¿cierto? Aboliendo en su carne que vea las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo que la paz. Entonces allí está plasmado uno de los objetivos céntricos del plan redentor. Reitero, era la redención, la restauración de la raza caída, la reconciliación con Dios, pero además de eso, el objetivo era abolir la enemistad que había, es decir, derribar ese muro de separación que había entre los judíos y entre los gentiles. Eso da a entender que a Dios no le agrada que se establezcan muros de separación, porque por el contrario, lo que hizo aquí fue derribar el muro y hacer de los dos pueblos uno solo. ¿Sabes que a Dios no le gustan las roscas? Digan amén, hermano. ¿Cierto, hermanos? Aunque alguien diga lo malo de la rosca, no está en ella. No, a Dios no le agrada eso. Y dice allí, haciendo la paz. Juan dice: mi paz dejo, mi paz. Pero que quede claro que yo no la doy como el mundo la da. O sea, lo de Él siempre ha sido y seguirá siendo diferente en todo el sentido de la palabra. Yo quiero preguntar esta mañana: ¿cuántos han sido reconciliados por Dios? Que se hayan reconciliado. Levántame la mano. Levántame la mano. Sin miedo. No entrará nada. ¿Cuántos han sido bautizados en nombre de Jesucristo? ¿Usted se siente miembro del cuerpo de Cristo? ¿Qué es la iglesia? ¿Se siente miembro, cierto? ¿Se siente pueblo de Dios también? Entonces, eso quiere decir que en nosotros hay algo que hace la diferencia. Para nadie es un secreto que vivimos en medio de un caos total. Yo siempre he pensado, y a veces me quedo meditando en el libro de Dios mío, ¿a dónde va a ir a parar todo esto? Crisis, 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 por doquier. Entonces, ese ambiente de crisis que nos tocó vivir a nosotros, de alguna manera, eso se ve reflejado en el comportamiento y el accionar de las personas. Vivimos en medio de una sociedad golpeada fuertemente por la violencia. Y cuando digo violencia, no solo me estoy refiriendo a que un revólver y mate a otro, no. Violencia en todo el sentido de la palabra. Violencia en la violación de los derechos humanos, violencia en la violación de los derechos de los niños, de los ancianos, en todo el sentido de la palabra. ¿Cierto? El clima que nos tocó vivenciar a nosotros es un clima bastante difícil. Por eso la Biblia dice: y por haberse multiplicado. O sea que la maldad se va a ir
intensificado, ¿cierto? Ya hoy se ha intensificado, ¿cierto? Entonces, miren ustedes que socialmente uno puede observar cómo la gente se degrada en la parte moral, cómo las enfermedades a diario son nuevas, cómo la ciencia en cierta forma como que desesperadamente compiten por buscar soluciones en razón a las problemáticas de las tantas enfermedades que están surgiendo, la parte financiera, es decir, y la tierra está llena de violencia. Usted va en un carro, no le ha pasado a uno en el carro, que a veces va uno en el carro, volando, y cuidado con el pito, porque si le pitan que va adelante, lo espere, le dice, le manda la cena a su mamá. ¿Sí o no? Que su mamá tan bonita, que tan preciosa. ¿Ah? O si usted está adelante y no le da paso, también. ¿Cierto? Entonces miren ustedes que hoy por cualquier cosa ya la vida no vale nada. Yo estaba recordando, pero esto no lo vayan a decir, ¿no? Una hermana, ¿se acuerdan ustedes cuando ese problema? Pues yo recomiendo mucho a los hermanos, tengan cuidado. Y en la iglesia, allá en Barberena, ustedes se acuerdan hace unos años, hubo un hermano que no era tan hermano, porque si hubiera sido bien hermano, pues no hace eso. Se fue y se nos una señora de la Secretaría de Vivienda, y esa señora lo cogió los ojos, y le dijo, ya yo tengo tantas casas para entregar, eso, aquello. Y él se vino con ese proyecto, y mejor dicho, el Robin Hood, en medio de un tiempo de Cristo, de la gente que tiene su casita y todo eso, y vino y trajo el megaproyecto. Hermanos, yo recuerdo que el hermano Arturo Rojas decía, de eso tan bueno no van tanto, tengan cuidado, que qué más, hermanos, que no hasta groseros. Claro, como el pastor ya tiene casa, claro, a él que le interesa, no, hay cosas que Dios se las habla al ministro. Y el hermano le aconsejó y se rebelaron allá contra el pastor. Es bueno. Al tiempo, yo llegué a escuchar que, hermano, que ayúdenme a orar, que me corresponde una casa esquinera, porque yo voy a otro, que no sé qué, y prestaba plata aquí, el otro vendió, empeñó. Bueno, eso se reunieron en un promedio de casi más de 500 millones de pesos. Y se reunían, y esa es la bendición de Jehová, y hasta lenguas hablaban cuando hablaban de la casa. ¿Ah? Y el supuesto día en que iban a entregar las casas, había hermanos que tenían los chivos ya armados para irse a tomar posesión de la tierra prometida, porque Jehová la ha entregado en mis manos. Bueno, cuando le cayó el negocio, cuando se cayó el negocio, mire, al día siguiente, paradójicamente, el muchacho ese iba a hacer una donación de una para la cárcel, y me llamó a mí para que lo fuera a recoger. Yo fui, lo recogí, pero cuando yo iba recogiendo los útiles de aseo, yo vi que fue llegando un desfile de hermanos, pero un desfile a esa casa. Eso parecía como cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot. De Sodoma y Gomorra rodearon la casa. La casa de ese hombre estaba rodeada por pentecostales y con eso y de todo. Y ahora sí, ¿qué pasó con la planta? Y él daba una explicación aquí, y él daba otra acá, y daba otra allá. Y yo recuerdo una hermana por allá de Marte, yo la escuché, cuando digo, llega aquí, es la madre Alejandro. Digo, ve Alejandro, ve. A mí me devuelve mi plata. Y entonces yo me quedé mirando, le digo, no.
Allá en Salco matan por 2.000. Vamos a liberar a él. Le digo, hermano. Ahí le mandó un mensaje. Así mismo, gracias a Dios. Y yo le dije, hermano, dime, ¿eso es verdad? La hermana está, ahora yo no veo mucho antes de que me mande a se ve corto. A la cárcel fue a parar. La señora cogió y se llevó un poco de plata. Y yo creo que aquí hay gente que perdió plata. ¿Cierto? 600, 500, 900. Hay que tener casas. Tengan cuidado. Porque en la iglesia hay falsos hermanos. De eso, abuelos no dan nada. Bueno. Es verdad, y eso no es una historia, es una realidad que pasó aquí en la iglesia. Eso hasta pastores van a perder el ministerio por causa de eso. Eso fue gravísimo. Pero hermano, en medio de todo este caos que estamos viviendo, ¿qué hace la gente? Tener paz. ¿Cierto? Y la gente anda de un lado para otro, desesperada, angustiada, buscando paz. Y por eso se reúnen los reyes de las naciones y hacen concilios, una cosa y la otra, y siempre direccionando a buscar la paz. Por eso hay reuniones en Cuba y todo eso, porque el mundo secular anda buscando cómo solucionar el problema de lo que ellos están buscando, a nosotros se nos ha sido dado. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Allá puede gente querer tener paz, pero no la tiene, una paz superficial, efímera, momentánea. Usted va a la cantina y está sentado tomando trago, metiendo el ruido, ¡a la otra! ¡Mira! Está tratando de llenar el vacío que hay en su alma con el alcohol. Ese hombre que se cae el supermacho, perdónenme el término, por tener 1, 2 y 3 mujeres, está buscando paz en el placer. Es así, ¿o no? Lo de Dios es totalmente diferente. Yo digo gracias a Dios porque Él nos dio paz. ¿Cuánto le da paz? Pero pareciera ser como si esa paz no estuviera muchas veces en el corazón de algunos hermanos. La Biblia dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué pasa? Gobierne nuestros corazones. Hay una película por ahí que se le conoce como El Señor de la Guerra, ¿cierto? ¿Es la misma? ¿No es la misma? ¿Qué pena el pastor No, hay un libro, una película que llama El Señor de la Guerra. Es de... no me acuerdo el nombre. También es El Señor de los Anillos. Y aquí a veces hay hermanos que se identifican con el ministerio, que todo el tiempo quieren estar viviendo en guerra. Y se apoyan del texto. Es que Pablo dijo, pelea. A ver, vamos a ver lo que usted dijo, lo que gustó.
Todo el tiempo están prestos a pelear, A la defensiva, todo. a la defensiva. ¿Y con quién está la defensiva? ¿Ah? Y ven, se les aparece algún demonio o el diablo y ¡ay, pobre Jesús! ¿Dónde está el hermano? Pastor, ¿y por qué no pelea usted? Amén. ¿Qué tan peleó? ¿Por qué no pelea usted? ¿Ah? Pelea con el hermano nomás. Pero yo quiero recordarles, hermanos, que las armas de nuestra milicia, Gloria a Dios. ¿ah? No son contra carne y sangre. Carnales, sino que ellas son poderosas en Dios para la destrucción de qué? Fortaleza. De fortalezas. Gloria a Dios. ¿Cierto, hermano? Amén. Pero a veces creemos que la pelea es entre nosotros mismos y le damos un enfoque diferente. Y el apóstol Pablo a los Efesios dice, porque no, capítulo 6, verso 12, porque nuestra lucha no es Sangre en el cuerpo. sino contra principados, potestades, huestes de maldad, la iglesia celeste, ¿cierto? Pero se ha invertido, hermanos, las cosas. Se ha invertido. Cuando la Biblia dice que a paz nos llamó el Señor. Yo debo de tener paz con Luz Elena, con la hermana Ana, con el hermano Rubiel, ¿cierto? Amén, amén. Y con los seres espirituales que debo de tener guerra, porque dice la Biblia pelea, allí se aplica, pero no aplica es con el hermano, con el prójimo. Al prójimo la Biblia lo manda, nos manda es y amarás A tu prójimo a tu prójimo como a ti mismo. como a ti mismo. Como a ti mismo. Pero hay hermanos que todo el tiempo están peleando. ¿Ah? Amén. Y yo quiero recordarles, por eso quiero hablar de la paz de Dios. Quiero recordarles que la paz nos llamó el Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Cierto, hermano? ¿Conoce algún caso usted? Y yo me di cuenta de un caso por allá en Plutón, de una situación que se presentó entre dos familias y han pasado los años y todavía hay secuelas de esa guerra. ¿Ah? Todavía no se han perdonado. Todavía, si lo veo, que no me dio 2 veces porque pero está en el culto y el pastor o la diaconisa y Cristo viene por él. Amén. Yo estoy esperando. Al Señor lo espera, pero si viene el hermano, que no se me acerque. Entonces hay una controversia, no hay una coherencia entre lo que se profesa y entre lo que se hace. Y la idea es que nosotros aprendamos a vivir como hijos de Dios en Él. No es posible que un hijo de Dios lleno de amargura en el corazón. Usted ha visto, perdóneme, es que bueno, yo lo ilustre así. De pronto entre otros, algún día con una mejor oratoria. Pero usted ha visto perros que lo tienen pecerrando. ¿Sí lo ha visto? ¿Cómo hace? Uno le lo dice. Por favor, a paz nos llamó el Señor. Nos llamó el Señor. Y a veces la misma amargura que hay en el corazón
Hay quienes se gozan del mal ajeno. Ay, puedo. Llegó la adversidad a la casa, a la familia, esa situación difícil, y por acá, no. Eso se venía a venir, gloria a mi Dios. No le pasa. Dios es justo y es vengador de toda injusticia. Y yo le dije que no se metiera conmigo, y por eso está como está. No, eso no es de Dios. Porque somos miembros los unos de los otros, miembros de un mismo cuerpo. Y si el dedo meñique, que es el más pequeño, se duele, ¡ay, poderoso Dios! Vea, hermano, la hermana que me sacó la abuelita, ustedes me van a disculpar, tú hacia mí. Una abuelita y me vibraba todo el cuerpo me estremecía. Y entonces me acordaba de que un solo miembro, si se duele, todo el cuerpo se siente, porque es el sistema. ¿Sí me va a entender? Pero tenemos en la iglesia gente, hermano, que está esperando al Señor y con el corazón lleno de amargura. Lleno de amargura. Porque pareciera ser como si por el hecho de estar en la iglesia, de estar aquí donde estamos, de ser parte del cuerpo, no tuviésemos derecho a equivocarnos, a errar en el camino. Y yo quiero decirles que si nosotros fuésemos perfectos, hombre, no hubiera habido necesidad de que Él viniera o naciese en un humilde pesebre, no. Por el contrario, nuestra débil naturaleza nos llevó a la imperfección y por eso pecamos contra Él y cada cual se apartó por su camino. Y hacer lo bueno, no hacer lo malo. Por eso fue que Él tuvo que venir, porque no éramos perfectos. Pero ahora queremos que los creyentes, que el hermano que está en la unión sea perfecto, que no se equivoque. Cuando la Biblia no dice eso, hay hermanos que son fieles a Dios, pero no son perfectos. No son perfectos. Y la Biblia dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Porque hay hermanos que son fieles, pero no son perfectos. En los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y luego dice, el que es que Dios no anda con gente perfecta. Dios anda con gente que está en pro de la perfección. Y por eso no lo hace usted ni lo hago yo. Yo no puedo corregir su error, su carencia. Yo no lo puedo hacer. Yo estoy puesto para enseñar la palabra. Pero el que comenzó y la empezó, la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Pero a veces hermano que sale allá a cantar y allá abajo lo está pensando. Si eres tribulación, Él no está consagrado. Él es, no. Es un hombre como cualquiera. Es una mujer como cualquiera. Pero seguramente que Dios lo llamó y está en su. Pero eso no quiere decir que tenga que ser perfecto en el culto. ¿Sí me va a entender, hermano? Vamos a mirar la palabra de Dios en San Juan capítulo 17, verso 14 al 22.
Juan 14, perdón, 17, versos 14 al 22. Vamos a leer la Biblia. ¿Qué dice Pablo? Siga leyendo. Para que todos sean ¿qué? Para que todos sean uno como tú. Entonces aquí habla de unidad. Yo estaba preguntándome y estaba reflexionando en algo. ¿Por qué hoy por hoy? No quiere decir que no suceda, sucede, porque Dios es soberano y hace lo que quiere. Aquí está la hermana Berenice, ¿está por ahí? ¿Cuántos años lleva el Señor? Y yo creo que en 51 años Dios le ha permitido ver cosas extraordinarias, ¿cierto? Gloriosas, milagros, prodigios, ¿cierto? Uno tiene que, no puede cerrar los ojos de la realidad. Hoy por hoy hay iglesias que no participan de un fuerte avivamiento o un muy buen modo del Espíritu Santo. Y uno dice, pero ¿por qué, Dios mío, si es la iglesia del Señor? ¿Cómo les parece a ustedes que uno de los objetivos del diablo, de los demonios, es siempre procurar que no haya unidad en medio de la iglesia? ¿Sí me va a entender? Porque donde hay división, ¿cierto? Y contienda, ¿qué dice la Biblia?